Muy buenas y bienvenidos a la clase 1, Almacenamiento y Procesamiento de la Información. Soy Héctor Romero y soy el tutor que os va a ayudar con esta asignatura. En esta asignatura empezaremos viendo los objetivos que consisten en comprender el concepto de Data Warehouse y la importancia que cobra en la empresa, entendiendo los posibles usos que puedan tener. Veremos aquellas ventajas que tienen las empresas donde se ha desarrollado una plataforma de Data Warehouse. Conoceremos la arquitectura completa del Data Warehouse, veremos sus componentes, así como aquellas ventajas e inconvenientes de contar con las diferentes partes de dicha arquitectura. Comenzamos viendo la definición de Data Warehouse. Bien, un Data Warehouse viene del término en inglés y consiste en almacén de datos. ¿Qué es el almacén de datos? Es una colección de datos que está orientada a un ámbito o asunto. Tiene tres características principales. Es integrado, no volátil y variable en el tiempo. Esto significa que nos permite almacenar la historia de la información. El uso que se le da al Data Warehouse es ayudar a la toma de decisiones en la entidad en la que se utiliza. Por tanto, podemos decir que se trata sobre todo de un expediente completo. Es decir, es un expediente que va a almacenar toda la información útil de la compañía. Esta información va más allá de la información transaccional y operacional, que es la que tienen los diferentes programas y aplicaciones del core de las empresas. Y está almacenado en una base de datos que está diseñada para favorecer el análisis y la explotación de esa información, es decir, la divulgación eficiente de los datos, a través de una serie de herramientas las cuales explotarán esa información que está almacenadas en el Data Warehouse. Decimos que los Data Warehouse o almacenes de datos contienen a menudo grandes cantidades de información que a veces, dependiendo el volumen o dependiendo el nivel de detalle de esa información, es necesario dividir en unidades lógicas o en subconjuntos lógicos de información, denominados datamar, simplemente para favorecer la explotación de esa información. Otro de los puntos que veremos en la clase será el uso del almacén de datos. Una vez visto la definición y el concepto completo de almacén de datos, veremos su uso, el porqué. El almacén de datos, el Data Warehouse, contiene datos que son necesarios o útiles para una organización. Es decir, que se utiliza como repositorio de datos, que posteriormente transformaremos en información útil para el usuario. Es decir, las empresas tienen diferentes datos que manejan diariamente en la operativa diaria. Y gracias al Data Warehouse transformaremos esos datos de la empresa en información útil. El objetivo principal del almacén de datos es entregar información correcta a la persona correcta o a la persona indicada en el momento adecuado. El almacén de datos da respuesta a las necesidades del usuario expertos del negocio. Es decir, los usuarios de los diferentes departamentos, los usuarios de negocio necesitan información para realizar su trabajo. Y el Data Warehouse nos va a permitir que tengamos esa información disponible para que los usuarios tengan acceso a esa información. En el funcionamiento de un almacén de datos son muy importantes las siguientes ideas. Integrar los diferentes datos que provienen de las diferentes fuentes heterogéneas, de las diferentes fuentes de información y la separación de los datos usados en los sistemas operacionales. Veremos que hay una separación completa entre los sistemas transaccionales, que suelen ser las diferentes fuentes de datos, del sistema informacional, es decir, del Data Warehouse. Cuando hablamos de los proyectos y de las implementaciones de Data Warehouse, podemos destacar las ventajas e inconvenientes, porque aunque a priori todos son ventajas, también hay que ser críticos a la hora de tomar ciertas decisiones en la implementación de estos proyectos. Una empresa que no posee un Data Warehouse, podemos confirmar que tiene un gran riesgo de seguir siendo competitiva y, por tanto, de sobrevivir, ya que sabemos que una empresa sin un Data Warehouse, dependiendo lo grande que sea, puede sobrevivir en el tiempo, pero seguramente en un periodo de tiempo muy corto, ya que a medio o largo plazo la empresa acabaría por desaparecer. Podemos citar diferentes ventajas. Las más destacadas diríamos que son los almacenes de datos hacen más fácil el acceso a una gran variedad de datos a los usuarios finales. Es decir, se simplifica el que los diferentes usuarios de la organización puedan acceder a los datos. Y, por tanto, facilitan el funcionamiento de las diferentes aplicaciones, de los sistemas de apoyo a la toma de decisión y de la gestión con los clientes. Asimismo,
podemos también mencionar diferentes inconvenientes. Uno de ellos es que a lo largo de la vida de los almacenes de datos pueden suponer grandes costos. Los proyectos de implementación de los Data Warehouse no son proyectos ni sencillos ni proyectos baratos. Si analizamos el ROI de los diferentes proyectos, siempre son más que rentables, podríamos decir, en términos económicos, pero hay que ser consciente de que involucran un alto costo, una alta inversión. Por tanto, hace falta hacer hincapié en el uso y luego en el mantenimiento de esta plataforma. Otra de los inconvenientes es que los almacenes de datos se pueden quedar obsoletos con el paso del tiempo. Por tanto, tenemos que tener soluciones flexibles y escalables para que se adapten a los cambios evolutivos que el negocio demanda. Otro punto que veremos en esta asignatura es la arquitectura completa del Data Warehouse. En la imagen que os mostraba en la derecha se ven las diferentes capas, los diferentes niveles que componen la arquitectura global del Data Warehouse. Por tanto, podemos decir que los componentes principales, si empezamos de izquierda a derecha en el dibujo, veremos que estarían las fuentes de información, que son aquellas fuentes de donde se extraen los datos, las que nutren de datos al sistema. Están los procesos ETL, que veremos en otra clase, que son aquellos procesos que nos permiten extraer la información, transformarla y cargarla en el Data Warehouse, es decir, la extraemos de las fuentes de datos y la cargamos una vez transformada en los almacenes de datos, en el Data Warehouse. Tenemos una serie de motores OLAP que permiten la capacidad de cálculo, de consultas, de análisis de escenarios de grandes volúmenes de datos. Es decir, son herramientas, es una tecnología que nos permiten la explotación de esa información que tenemos almacenada en el Data Warehouse. Y por último, también las herramientas frontend, que se llaman las herramientas de Business Intelligence, que son aquellas herramientas como, por ejemplo, la herramienta de SAS Visual Analytics que veremos en la clase 5, que son aquellas herramientas de visualización que nos permiten hacer análisis y la visualización de diferentes datos, reportes, cuadros de mando, etcétera. Un concepto importante que hemos visto en la arquitectura es ETL. Por tanto, veremos los conceptos y componentes y decimos que la migración de datos de las fuentes de datos desde los orígenes hasta el Data Warehouse requiere de una serie de procesos que nos permitan extraer, transformar y cargar los datos. Este término ETL proviene del inglés, de las palabras extract, transform and load. La extracción consiste en recuperar, es decir, de leer la información que hay en las diferentes fuentes, pero veremos que hay diferentes mecanismos para leer esa información, desde ir a leer los orígenes, las fuentes orígenes, o bien que los sistemas orígenes nos envíen cierta información. Pero todo ello estaría dentro de este subcomponente, que es la extracción, es decir, la lectura de la información de origen. Otro componente es la transformación, que nos permite, una vez que tenemos en nuestra base de datos, en nuestra área de trabajo, tenemos esa información que hemos traído desde las fuentes de información, desde la fuente de origen, podemos realizar una serie de transformación que se adecue a los procesos de negocio y que, por último, el proceso de carga será el encargado de volcar esa información y almacenarla en el Data Warehouse. Por último, mencionar las conclusiones de esta asignatura y diremos que, a modo de resumen, algunos de los puntos que debemos tener en mente son sumamente importantes: el tema de la modularidad, lo que viene siendo los principios de desarrollo del software. Hay que dividir los procesos por lógica, que sean reutilizables y que sean procesos mantenibles. Esto es algo básico en la ingeniería del software, no solo en el mundo del Business Intelligence, Business Analytics o Big Data. Los metadatos, veremos en profundidad en la asignatura lo que es, y es sumamente importante recoger esos metadatos porque nos van a permitir hacer una serie de auditorías, de tener información, de saber si nuestros procesos han ido bien o han ido mal, de ver los tiempos de ejecución, el número de registros, etcétera. Veremos que la arquitectura del Data Warehouse influirá en el tipo y la escalabilidad de los procesos ETL requeridos. Es sumamente importante el tema de la escalabilidad, ya que nuestro sistema de Data Warehouse tiene que ser un sistema escalable para que se adecue a los diferentes requisitos de negocio. Por otro punto a mencionar es la construcción offshore desde las factorías de software, que muchas veces es utilizada y que tenemos que tener en cuenta que se requiere encontrar el candidato ideal, ya que
el desarrollo de los procesos de tele es la parte más importante y compleja y grande del proyecto. Y por último, tener en cuenta el coste de las licencias de las herramientas, la conectividad, la legalidad de acceso a datos, etcétera. Todo lo que rodea el marco legal y el marco de trabajo de dichos proyectos. Las recomendaciones finales que son útiles para la asignatura, pues bueno, recordaros siempre que para cualquier duda o cuestión que tengáis o inquietudes, voy a estar siempre disponible en el foro de dudas. Es sumamente importante que realicéis los casos prácticos, ya que os van a ayudar a consolidar la información vista durante la clase. Y por último, participar en nuestro modelo de aprendizaje social más, ya que favorece la creación del conocimiento con vuestros compañeros y con el profesor en el foro de debate, debatiendo los casos prácticos que proponemos nosotros y aquellos que vosotros en el día a día os encontréis en vuestro trabajo o que tengáis de inquietud, ¿vale? Que lo compartáis con nosotros. Por ello, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Espero que la asignatura os haya gustado y os haya parecido entretenida. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.